Bien, buenas noches, profesor, compañeros en general. El día de hoy voy a hablar sobre un análisis del capítulo 3 de Cómo leer un poema del autor Torrey Eagleton. Y bueno, más que todo voy a hablar sobre el apartado de formalismo, el formalismo ruso. Y para entender el formalismo ruso, primero tenemos que pues, entender dos conceptos que vendrían a ser la literariedad y el extrañamiento. Empecemos con literariedad. A comienzos del siglo XX, pues los formalistas rusos propusieron una idea que transformó todo el estudio literario, y era que un poema no estaba hecho de ideas ni de emociones, sino más bien de palabras. Ellos rechazaban los análisis que estaban centrados en el autor, el contexto, y solo se enfocaron en lo que hacía posible la literatura, la literariedad. Es decir, la literariedad es aquello que distingue el lenguaje poético, pues, del lenguaje ordinario. Y esta literalidad ocurre cuando el lenguaje deja de ser solo un medio de comunicación y más bien se vuelve un objeto de atención, ¿no? Por ejemplo, notamos el sonido, la forma, la textura, la métrica de un poema. Y normalmente usamos el lenguaje, pues, para describir, ¿no? Pero, pues, los formalistas rusos no lo veían de esa forma. Y como acá está citado, pues acá nos dice la cita, literariedad quiere decir el lenguaje que es especialmente consciente de sí mismo como tal, o por decirlo de otra manera, lenguaje que se ha hecho extraño, de forma que se vuelve perceptible de nuevo para el lector o el oyente, en lugar de ser un medio transparente a través del cual miramos el mundo, donde ahora se ha vuelto un objeto en sí mismo. Ahora pasamos al concepto de extrañamiento. Para lograr este efecto, para lograr este proceso de literariedad, pues el poeta emplea el extrañamiento o desfamiliarización. Nuestra percepción diaria, pues, se ha vuelto automática según ellos, y el arte tiene como tarea sacudirnos de ese adormecimiento, sacarnos de ese letargo. ¿Y esto cómo lo hacen? A través de una deformación del lenguaje. Y lo que hace el poeta es reconfigurar el lenguaje cotidiano para que recupere su intensidad y nos haga ver el mundo como si fuera, como si fuera nuevo. Acá pues cito lo siguiente, hacer el lenguaje extraño quería decir desviarse de una norma lingüística y con ello desfamiliarizar nuestro ajado automatizado discurso cotidiano. Según esto, la poesía es un tipo de deformación creativa de nuestra comunicación práctica. Acá cito un ejemplo de lo que vendría a ser desfamiliarización o extrañamiento, que es de Ezra Pound, donde nos dice, la aparición de estos rostros en la multitud, pétalos en una rama oscura y húmeda. ¿Con esto qué quiere decir el poema? Pues parte de una escena urbana común, ¿no? Lo que vendría a ser una multitud en el andén, pero la transforma con dos gestos. Por, el primero es que llama a la aparición a los rostros y esto les da un aire de misterio, les da un aire etéreo y luego reemplaza la imagen del metro pues por una de naturaleza como lo vendrían a ser los pétalos, la rama húmeda y negra, ¿no? Y es que de esta forma la masa gris pues se vuelve algo frágil y bello y el poema ya no nos muestra una escena, sino nos obliga a verla con nuevos ojos, ¿no? Eso es la literalidad, lo que vendría a ser, lo que vendría a estar en acción. Ahora vamos a la semiótica de Lotman. Pues Lotman partía mucho de las ideas de los formalistas rusos, pero él se preguntaba qué estructura interna permitía que el lenguaje se vuelva extraño. Y es que su respuesta de él era que el poema no era un sistema único, sino un sistema de sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? El poema era una red compleja de niveles que operan al mismo tiempo y se cruzan en cada palabra o verso. Para Lotman, la riqueza del poema pues no provenía de esta armonía que había entre todos estos sistemas, sino más bien de las fricciones que éstas generaban. Por ejemplo, la fricción entre la métrica y el ritmo natural de una frase, o una rima que une palabras inesperadas. Esto genera un efecto estético, obviamente, ¿no? Y es en este choque donde surgía el verdadero sentido poético. Y es que cada sistema ya vendría a ser fónico, semántico, rítmico, pues intentaba imponer su lógica. Y el resultado de todo esto, de estas fricciones, es una profundidad dentro del significado del poema.
Y un ejemplo claro de esto, pues acá cito, primeramente cito lo que vendría a ser esto. Lo que se denomina efecto estético de una obra en su conjunto resulta del conflicto en la fricción entre todos estos sistemas semiautónomos. Cada sistema se desvía del resto o los disturba, y es de esas tensiones y colisiones de las que surge lo que conocemos como efectos poéticos. Aquí cito, pues, un poema dentro del libro que es Inviting a Friend to Supper. Y pues acá nos dice lo mismo. Usher in the mutton with a short-legged hen. If we can get her full of eggs and then lemons and wine for sauce, to that's a coney. Aquí, pues, ¿qué vendría ¿cómo se llama? A ser lo más importante para Lotman. Para Lotman, pues, la palabra sería hen, gallina. Y es que esta palabra no solo nombra un alimento, sino que desde esta perspectiva de Lotman, pues confluyen varios sistemas, como lo vendría a ser el fónico, ya que la palabra gen rima con den. En cuanto a lo semántico, pues se vincula con las palabras muton y coni, muton que vendría a ser cordero, coni que vendría a ser conejo, y también se relaciona de cierta manera con sus propios atributos, que sería short-legged, que serían piernas cortas y full of eggs, huevos. Y de cierta manera, lo que trato de decir con esto es que según Lotman, pues para él la palabra gen no funciona de forma aislada, sino que pues, sino es más bien como un nudo donde diversos niveles de organización se entrelazan. Y para Lotman, esa densidad es lo que hace que un poema produzca su efecto estético, ¿no? Y su complejidad de sentido. Y ahora vamos con el último apartado que sería la falacia de encarnación. Y bien, dentro de este tema, pues tenemos que tener algo muy en claro, y es que la falacia de encarnación sostiene que un buen poema, forma y contenido, tienen que fundirse tan perfectamente que el lenguaje no solo describa las cosas, sino que se convierta en ellas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues bajo esta visión, el lenguaje poético tendría que ser un poder casi sagrado para ellos. Por ejemplo, no solo se dice roca, sino que vuelve las palabras ásperas como una roca. Pero esta creencia, pues, tiene un defecto, y es que se olvida que el lenguaje es en gran parte arbitrario, ¿no? Con eso qué quiero decir. Por ejemplo, la palabra suave no es suave por sí misma, sino que la asociamos a suavidad por convención. Y en otros idiomas, pues puede tener otros conceptos. El problema entonces es que si las palabras se convierten en lo que nombran, desaparecen como palabras. Otro ejemplo, si la palabra manzana, pues evocar una fruta tan real, olvidamos que es la palabra misma, ¿no? El lenguaje de cierta manera perdería su autonomía y su fuerza. Y es que, como señala el autor Eagleton, cuantos más materiales se vuelvan palabras, más se disuelven en los objetos que nombran. Por ejemplo, aquí cito lo siguiente. Según esta corriente, el contenido y la forma en poesía está enteramente de acuerdo porque el lenguaje de un poema de algún modo encarna su significado, mientras que el habla diaria meramente señala las cosas. El lenguaje poético las encarna. Aquí voy a hacer una contraposición entre dos poemas que vendría a ser The Digging, que es cavar, y The Soldier. The Digging, traducido al español, dice lo siguiente: el frío olor a patata podrida, el chapoteo y el golpeteo de la turba empapada, los cortes secos de un borde. Aquí, pues, las palabras suenan duras, no suenan contundentes como la acción que describen, que es cavar. Es como si el lenguaje encarnara la escena, pero pues no es tanto así. En realidad solo se trata de una ilusión bien construida, y es que el autor, que es Seamus Heaney, elige sonidos y ritmos que evocan el trabajo con la tierra. Este es el principal problema de la falacia de encarnación, y es que no se trata de una magia, sino más bien de una técnica por parte del mismo autor. Por ejemplo, ahora en el otro poema, The Soldier, de Rupert Brooke, nos dice lo siguiente, traducido al español: un polvo que Inglaterra soportó, moldeó e hizo consciente. Dio una vez a su tierra sus flores para amar y sus caminos para vagar. Aquí, pues, las palabras como polvo, tierra, no buscan evocar sensaciones físicas, sino más bien representar ideas de patria, ¿no? Ideas de memoria, ideas de sacrificios. Y es que el lenguaje aquí sí fluye, digamos, suavemente, sin durezas, sin texturas,
Y es que lo que quiero tratar de concluir es que ambos poemas pues son efectivos pero a modos distintos. Sin embargo, la falacia de encarnación consiste pues en creer que cuando el lenguaje suena físico, ha dejado de ser lenguaje para convertirse en realidad. Pero esto no es tanto así como vengo explicando casi toda la exposición. Este efecto pues no es natural ni inevitable, sino más bien es una construcción por parte del autor. Es un logro estético que pues no borra la distancia entre la palabra y la cosa, sino que pues la explota con maestría por parte del propio autor. Y eso sería todo. Muchas gracias.